Reanudar la grabación. Este tema de interpretación y eficacia son las lecciones 10 y 11 del programa. La interpretación es la lección 11 y eficacia es la lección 12 del programa. La primera afirmación que hay que hacer es que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios contiene unas fuentes del derecho tributario por orden de importancia jurídica. Eso está en los artículos 1, 3 y 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y estamos hablando básicamente de un criterio de jerarquía. Es decir, están establecidos esas fuentes de derecho por orden de importancia jurídica, de tal manera que digamos, conforme a la pirámide de Kelsen, una norma de rango superior prevalece sobre una norma de rango inferior. Desde ese punto de vista, dice esto está sobre todo en el artículo 1, y los artículos 3 y 99 desarrollan algunas consecuencias, pero eso está básicamente en el artículo 1. Son fuentes del derecho tributario por orden de importancia jurídica las disposiciones constitucionales. En segundo lugar, los tratados internacionales. En tercer lugar, las leyes. Hasta aquí estamos hablando de leyes de distinto rango, pero de leyes. A continuación, las reglamentaciones y las demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados para emitirlas. Quizás me interesa señalar que cuando se escribió este artículo, en el 1970, no estaba tan claro que un tratado internacional, en particular un tratado internacional de derechos humanos, pudiera prevalecer sobre disposiciones de derecho constitucional. Eso es así por una reforma en nuestra legislación, constitucional, en nuestra Carta Magna. Y no es para todos los casos, o sea, no es que siempre los tratados internacionales prevalecen sobre las disposiciones constitucionales, sino únicamente en el caso de que un tratado, primero, sea de derechos humanos y segundo, contemple una mejor protección, una protección más amplia de la materia de derechos humanos que la propia norma constitucional. Así, por ejemplo, vimos creo que fue, no sé si fue la lección anterior o la penúltima, vimos que el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios fue anulado por la Sala Constitucional, no estrictamente hablando por inconstitucionalidad, sino por inconvencionalidad, por violar la Convención Americana de Derechos Humanos. Es interesante que ese análisis que hace la Sala es, bueno, esto no es inconstitucional, la Constitución no prohíbe lo que decía ese artículo 144, pero sí que lo prohíbe un tratado internacional vigente para Costa Rica, que es el Pacto de San José o Pacto de Derechos Humanos, cuyo artículo 8.1, se refiere a la revisión judicial, exige que para la eficacia de los actos de determinación tributaria es indispensable que haya una revisión por un órgano que no sea el mismo que emitió esa resolución determinativa, sino que sea un órgano diferente, un órgano que reúna las características de competente e imparcial, independiente e imparcial. Por tanto, de esta filmina, que básicamente reproduce lo que dice el artículo 1 del Código Tributario, habría que decir que los tratados internacionales pueden tener incluso rango
superior, rango jerárquico superior, no en todos los casos, pero en algún caso, sobre disposiciones constitucionales. Y ello es así cuando ese tratado sea de la materia de derechos humanos, y dos, cuando el tratado además tenga una mejor protección, una protección más amplia de la materia de derechos humanos que la propia norma constitucional. Por un criterio que en este momento vamos a llamar de especialidad, que en realidad habría que decir que mezcla también el criterio de jerarquía, se dice que son fuentes de derecho tributario la Constitución política, los tratados internacionales, las leyes sustantivas y formales en materia tributaria, los reglamentos y los decretos ejecutivos, las resoluciones y directrices generales emitidas por la Administración Tributaria. Estas directrices generales son las que están en el artículo 99 del Código Tributario, y sugiero que le echen una leída y que reiteren varias veces esa leída, ese artículo 99. Los pronunciamientos vinculantes de la Procuraduría General de la República y otras disposiciones relativas a otras ramas del derecho de aplicación supletoria. Entonces notemos que si bien coinciden el criterio de jerarquía y el de especialidad, o este de especialidad no está completamente separado del de jerarquía, sí se mencionan las leyes sustantivas y formales en materia tributaria. Y por la forma como están mencionadas, pareciera que lo que quiere decir es que entre dos normas del mismo rango, donde no aplica el criterio de jerarquía, prevalece la norma especial. Por ejemplo, si hubiera una disposición en el Código Tributario y otra disposición, o en una ley tributaria, no en el Código, no, perdón, en una ley tributaria, una ley específica de un impuesto, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, esa ley es una ley sustantiva, ley del impuesto sobre la renta, y también hay una norma en el Código de Comercio, y pudiera haber algún tipo de colisión entre el Código de Comercio y la ley del impuesto sobre la renta, parecería que debe prevalecer la ley sustantiva del tributo. Noten que esto es una materia un tanto insegura, estamos pisando una arena movediza porque en teoría del derecho, en la introducción al derecho, quizás ustedes habrán visto que el primer criterio es el criterio de jerarquía, el segundo criterio es el de ley posterior deroga a ley anterior. Pero aquí estamos en un criterio un poquito diferente, que es no el de ley posterior, sino en lugar de la ley posterior prevalece la ley especial. Esto, dijéramos que no es materia pacífica, quiero decir, no siempre es admitido. De hecho, genera muchas dudas y muchos conflictos este criterio de especialidad. Me voy a referir a dos casos. En primer lugar, este oficio ya algo viejo, 22 años, cumplió recientemente, del 25 de mayo de 1998, se le pedía a la Administración Tributaria que autorice, a ver, me doy un pasito para atrás. La ley del impuesto sobre la renta tiene unas normas de imputación de los ingresos. Imputación quiere decir, se imputan a este periodo o a este otro periodo. Se imputan, por ejemplo, al 2018 o se imputan al 2019, al periodo fiscal del 2019. Esas normas, de manera general, son
el criterio del devengo. Cuando está devengada una cuenta por un servicio prestado, cuando presté el servicio, aunque no me lo hayan pagado. Normalmente, perdón, normalmente no es infrecuente que al 31 de diciembre yo haya terminado un trabajo, yo como contribuyente del impuesto sobre la renta, mando la factura, vamos a decir, el 28 de diciembre, y me la pagan el 3 o el 4 de enero. Bueno, si tengo suerte, si el cliente no es remolón en el pago de esa factura. Pero entonces se plantea el problema, se planteaba en esa petición a la Administración Tributaria del 98, se planteaba que yo contribuyente, no quiero imputar al periodo que estaba por vencer, al que dijéramos cuando emití la factura, vamos a decir el 28 de diciembre del 19, sino que la quiero imputar a la fecha en la que me pagaron, que es el 3 o el 4 de enero del 2020. Es decir, en lugar del criterio del devengado, quiero regirme por el criterio del percibido. En el caso de personas físicas, y en el caso de los profesionales, el criterio que prevalece es el del percibido, cuando realmente me pagan esa factura. En cambio, en el caso de las sociedades o de personas jurídicas, el criterio que está en el reglamento, en el artículo 51 del reglamento, es el del devengo. Pues bien, era una sociedad que le pedía a la administración tributaria, porque está previsto en la ley del impuesto sobre la renta que se puede pedir ese cambio de criterio, que en lugar de que a esa sociedad se le aplicara el criterio del devengo, se le aplicara el criterio o el sistema de percibido. Y la administración denegó esa petición alegando que por el Código de Comercio, que exige a las sociedades anónimas llevar los libros de contabilidad, esa llevanza de los libros de contabilidad presupone, no está expreso en el código, pero presupone el criterio del devengado. A mí me parece que ahí hay un error entre dos normas del mismo rango, a saber, la ley del impuesto sobre la renta y el Código de Comercio. Debería prevalecer la norma especial. Debería haber prevalecido la disposición de la ley del impuesto sobre la renta que permite pedir el cambio por razones de utilidad o de conveniencia. Me parece que se equivocó la administración tributaria al denegar esas peticiones. Esos dos oficios que aparecen ahí son idénticos, es la misma circunstancia. Me parece recordar que el primero de ellos, el de 745 del 25 de mayo de 1998, se refería a una empresa llamada Tico Payer, que era una cosa que está a punto de desaparecer, que son los mensajes de texto que se enviaban a un beeper. Los teléfonos celulares jubilaron los beepers. Pero sucedía muy frecuentemente que la empresa entregaba el beeper, que valía, no recuerdo cuánto, pero digamos $150 o alguna suma así, al que le pedía el servicio, y el que le pedía el servicio quizás tenía varios meses para pagarlo, por ejemplo 6 meses, pagaba la primera y la segunda cuota, y luego ya no pagaba las que seguían. Se dejaba pendiente una parte importante del pago a esta empresa. Y por la naturaleza, por ejemplo, porque se le había perdido el beeper, por ejemplo, porque se había cambiado de trabajo y en el primer trabajo se lo pagaba la empresa, en el segundo ya no. En cualquier caso, la cuestión es que la empresa no tenía posibilidades reales de recuperar el beeper, no tenía posibilidades reales de cobrar la diferencia, y sin embargo, debía pagar impuestos sobre la renta sobre unos ingresos que no había recibido.
A mí me parece que ese rechazo de parte de la Administración Tributaria no era correcto. Les voy a poner otro ejemplo que quizás es el ejemplo contrario. La Ley General de Bancos, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, prevé que las disposiciones emitidas por la Superintendencia General de Bancos tienen efecto tributario. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que si la superintendencia obliga a un banco a hacer una provisión para cuentas incobrables, que tiene toda una serie de características, o sea, tiene que haber una valoración prudencial del banco, si han pasado tantos días, desde que la cuenta está morosa y no se paga, no se ha hecho ningún abono, etcétera, tengo que pasarla por incobrable, tengo que ponerla como si fuera un gasto que no voy a recibir. Pues bien, la Administración Tributaria se ha negado a aceptar esas posiciones o esas disposiciones de la Superintendencia General de Bancos diciendo por el criterio de especialidad debería aplicar la ley del impuesto sobre la renta y no la ley del sistema bancario nacional. Ahí me parece nuevamente que la administración está en un error. El criterio de especialidad exige que las disposiciones específicas de los bancos prevalezcan sobre las disposiciones genéricas para todos los contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta. Sobre todo si la propia, ley del sistema bancario nacional específicamente dice que las decisiones o las disposiciones de los entes supervisores tendrán efectos tributarios. ¿Qué otro efecto tributario podría tener, además de que se acepten como gasto? Ninguno, es el único efecto tributario que podría tener ese tipo de disposición. Bien, estamos hablando de eficacia. ¿Cuál es la eficacia temporal de las normas tributarias? Obviamente, pues aquella que es establecida en la Constitución Política, cuando empiezan a regir, en la fecha en que indique cada ley, y si no lo indica, 10 días después de su publicación. Esto es para las leyes. ¿Qué quiere esto decir? Que puede empezar a regir antes de que transcurran estos 10 días, pero no antes de la publicación. La publicación es un requisito constitutivo para la entrada en vigencia. Cuando entran a regir las normas de carácter infralegal, es decir, los reglamentos u otras disposiciones de carácter general, desde la fecha de la publicación o de la fecha en las que ellas indiquen que entrarán a regir. Por ejemplo, el reglamento que rige las declaraciones informativas de precios de transferencia ha sido pospuesta varias veces su entrada en vigencia de esa declaración. El reglamento en general entró en vigor ya hace varios años y la norma que obliga a presentar declaraciones informativas de precios de transferencia ha sido pospuesta varias veces. No ha entrado en vigor a pesar de que el reglamento tiene varios años de estar ya en vigor. En cuanto al cese de vigencia de las normas tributarias, no hay norma especial. Es decir, aplican las normas generales. En general, la fecha en que diga que dejan de tener vigencia debe estar en la propia norma. Es decir, la ley o el reglamento o la disposición normativa de que se trate tienen que tener unas normas que se llaman normas de derecho transitorio que indiquen cuándo cesa la vigencia y cuándo
empiezan a regir las nuevas normas que sustituyen a las anteriores. Aquí me interesa detenerme unos minutos a hablar del principio de irretroactividad. Ese principio está en el artículo 34 de la Constitución Política y dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. Esa ninguna ley también se ha interpretado no solo leyes, sino también disposiciones infralegales. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas o derechos patrimoniales adquiridos. Entonces, no es que el artículo 34 tenga una prohibición absoluta de retroactividad. Solo prohíbe la retroactividad en perjuicio. Si la nueva norma fuera más beneficiosa, sin duda que puede tener efectos retroactivos. Eso es de manera general. Como a continuación se dice que la ley penal más benigna no viola este artículo 34, esa retroactividad beneficiosa solemos relacionarla con la materia penal, pero no está necesariamente relacionada con la materia penal. Es decir, lo que prohíbe la Constitución Política es la retroactividad perjudicial, la que perjudica y cuyos perjuicios no son cualesquiera, sino exclusivamente los dos que menciona el artículo 34 de la Constitución Política, a saber, situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de la ley anterior y derechos, o derechos patrimoniales adquiridos. Algo que ha entrado en mi patrimonio bajo una ley no puede salir de mi patrimonio por la sola entrada en vigencia de una nueva disposición normativa. Así, por ejemplo, pensemos que las normas de matrimonio excluyen de la posibilidad de contraer matrimonio con más de dos contrayentes. Es decir, dos personas pueden contraer matrimonio, pero una tercera no puede simultáneamente formar parte del matrimonio, porque así lo dice el Código Civil, está prohibido. Solamente dos personas. No obstante, esa norma no es la que rige en otras latitudes. Yo tuve un compañero de origen chino cuyo papá vino a Costa Rica con sus dos esposas, se había casado con dos esposas. Y eran una sola familia. Y en Costa Rica, el progenitor varón falleció y las dos hermanas, porque no solo eran esposas del señor, sino que eran hermanas entre sí, criaron esa familia. Aquí no hay, en esto que les estoy contando, no hay un principio de irretroactividad. Lo que hay es un principio de validez de las normas en el lugar donde se celebró el contrato matrimonial. Sí, la verdad es que no recuerdo de dónde era originario este compañero chino, de qué lugar de China, pero vamos a suponer, si en Shanghai se permitía la poligamia, pues esa poligamia contraída en Shanghai debería tener también efectos en Costa Rica por el principio del locus regit actum. El lugar de celebración de los contratos rige esos contratos. Bueno, es el contrato matrimonial. También hace muchos años, en una zona indígena, me tocó visitar a esa zona indígena y el jefe del lugar, el jefe de esa comunidad indígena, estaba casado también con dos hermanas. Incluso los que nos llevaban, porque era una
una visita para llevar medicinas y llevar ropa, que aparentemente es de las cosas que más se necesita, la ropa. Para gente que vive en la selva, la ropa se deteriora con mucha facilidad. Le llevábamos ropas, medicinas, creo que la otra cosa que le llevábamos era suero antiofídico. Y la persona que nos había invitado a llevar, bueno, invitado es un decir, nos había invitado porque necesitaba espaldas que cargaran esas materias que estábamos por entregar. Nos dijo, este es un tema que no hay que tocar con él, hay que verlo con la mayor naturalidad, con el jefe del lugar casado con 2 hermanas y que vivía con las 2 familias y hacía vida matrimonial con ambos hermanos. Es un tema que hay que respetar porque eso forma parte de su cultura, aunque no lo reconozca el Código Civil. O sea, me imaginé si este señor quisiera inscribir su matrimonio en el Código Civil, tendría un no por respuesta inmediata. Durante algún tiempo, todo esto que les estoy contando es para introducir lo que quiero decir a continuación. Durante algún tiempo se pensó que algunos de los tratados internacionales de Costa Rica exigían en esta materia, en materia de matrimonios, el que se respetara culturalmente las disposiciones que permitían matrimonios entre más de 2 personas. Se decía, por ejemplo, que las personas de origen árabe que se deberían poder casar en Costa Rica de acuerdo con su cultura y no de acuerdo con las normas civiles que rigen el matrimonio, el Código de Familia y el Código Civil. Esa posición ya normalmente, hasta donde yo sé, no es actualmente aceptada, sino en algunos supuestos muy particulares. Pero supongamos que durante un tiempo hubiera estado admitido ese matrimonio para etnias, pongamos los indígenas, pongamos gente de origen del Medio Oriente, donde esas disposiciones son bastante comunes, que estuvieran permitidas durante un tiempo y después fueran derogadas. Pues bien, es una situación jurídica consolidada que quien contrajo matrimonio bajo la vigencia de esas normas, aunque la nueva norma las prohíba, aunque la nueva norma no las reconozca, la nueva norma no puede variar la situación jurídica consolidada bajo el imperio de la ley anterior. Ese es uno de los límites que establece el artículo 34 de la Constitución Política. Y el otro límite que establece el artículo 34 es en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos. Nótese que esta disposición es bastante más restrictiva incluso que la de las situaciones jurídicas consolidadas. Derechos patrimoniales, aquellos que han ingresado definitivamente, esto es que no son una expectativa de derechos, sino que son derechos realmente incorporados, derecho de propiedad, por ejemplo, que han sido realmente incorporados a mi patrimonio. Con ocasión de esta pandemia, se ha discutido, por ejemplo, imponerle cargas adicionales a los grandes contribuyentes de impuestos sobre la renta. Y decir, bueno, deberían pagar no el 30% de su renta neta, sino deberían temporalmente sufragar el exceso de gastos del Estado, por ejemplo, con un impuesto del 35%. Pues bien, ¿qué es lo que exige este artículo 34 de la Constitución Política? El que esa norma, si llegara a aprobarse, no puede aplicarse retroactivamente, no puede aplicarse, por ejemplo, a la renta obtenida en el periodo fiscal anterior a que se apruebe esa norma. El voto 618 del 2001 de la Sala Constitucional examinaba
la constitucionalidad del artículo transitorio primero de la ley 7900. Esta ley 7900 empezó a regir el 1 de octubre de 1999. Estamos viendo normas ya de hace algunos años, 20 y pico años, 20 años y 6 meses. Pues bien, esa norma que había sido aprobada, si mal no recuerdo, en el mes de julio o el mes de agosto, decía sus normas transitorias empezará a regir el 1 de octubre de 1999. Y en concreto, había una disposición, que es el artículo 40 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que antes de su reforma por la ley 7900 no exigía pagar intereses, sino después de que la administración tributaria hiciera una determinación de oficio. La nueva norma, establecida en la ley 7900, estableció que si me hacían una determinación tributaria, los intereses no ocurrían a partir de la firmeza de la determinación, sino desde que la obligación tributaria debió haber sido pagada. Esto es, la determinación tributaria no añade una norma nueva, sino, perdón, una cantidad de impuestos nueva, sino determina mejor, determina más exactamente una cantidad de impuestos vieja que debe haber sido pagada con anterioridad. Y el transitorio primero, la ley de 1900, decía que esa disposición sobre los intereses aplicaba para los periodos fiscales. Recuerden que entró a regir en el año del 1 de octubre del 99. Aplicaba para los periodos fiscales 97 y 98, siempre y cuando el traslado de cargos se hiciera después del 1 de octubre de 1999. La Sala Constitucional declaró inconstitucional ese artículo transitorio primero por violación al artículo 34 de la Constitución Política y decía, la nueva norma no puede tener efectos retroactivos. La norma que empezaba a regir el 1 de octubre del 99 no puede aplicarse al periodo fiscal 98 ni al periodo fiscal 97 y es totalmente irrelevante que el traslado de cargos se emita después de la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones. Dicho en otras maneras, ¿qué es el hecho relevante para saber si hay retroactividad o no? El hecho relevante es el hecho generador de la obligación tributaria. Si la obligación tributaria del periodo fiscal 98 tuvo lugar en el 98, una norma del 99 no puede regular esas situaciones jurídicas que se consolidaron con el hecho generador. Ese modelo de retroactividad que tiene, o de prohibición de retroactividad que tiene Costa Rica, es mucho más severo, es mucho más expansivo, es una prohibición que abarca muchas más situaciones que las de otras latitudes. Esto es, suele decirse, el principio de retroactividad de Costa Rica es particularmente severo, no permite la retroactividad en perjuicio y la única que permite, o mejor dicho, la prohíbe de manera general cuando haya en contra de derechos patrimoniales o de situaciones jurídicas consolidadas. No sucede así en el resto del mundo. Es decir, la irretroactividad, por ejemplo en España, no está prohibida de manera general, solo está prohibida en materia penal. Pero en otras materias sí se permite la retroactividad en materia tributaria. De tal manera que en la literatura de esos países
Sucede igual en Italia, sucede igual en Brasil, sucede igual en varias latitudes. En la literatura de esos países, más que de irretroactividad o de violación a un principio constitucional de irretroactividad, que como digo está muy circunscrito a la materia penal, en esos otros países la inconstitucionalidad suele intentarse por violación al principio de seguridad jurídica, que es otro principio constitucional. Bien, veo que he perdido audiencia, ya solo quedan 23 participantes de 29 que llegamos a tener. Y además, pues nos hemos pasado un poquitín del tiempo que habitualmente dedicamos a esta clase. Entonces, voy a concluir aquí la clase de hoy y nos vemos el jueves. Mientras daba la clase vi que hay varios mensajes recibidos de texto, intentaré contestarlos cada uno. ¿Quién quería hablar, Profesor, Leonardo? Sí, no, Diego, No, no. perdón que te bien, interrumpa. Profesor, con respecto al trabajo de investigación, sí. ¿para cuándo se pueden enviar las instrucciones? Yo creo que voy a subir esta misma semana las instrucciones. El trabajo de investigación yo quería que al menos tengan una semana y creo que van a tener un poquito más de una semana para contestar esas preguntas del trabajo de investigación. Muy amable, gracias. Con gusto. Profe, ¿qué le parece el nuevo ministro de Hacienda? Bueno, hay que darle chance de que se siente en esa silla. No quisiera yo juzgarlo antes de ver sus acciones. Eh, Tal vez un comentario no tanto jurídico cuanto político. Creo que puedo dejar de grabar, porque esto que voy a decir me parece que ya no es